Muy pronto, el 1 de septiembre de 2021, tomarán posesión los nuevos diputados federales en México. Recordemos que son 500 y ellos deciden muchas cosas en nuestro país. Para llegar a esas decisiones es necesario votar y obtener mayoría en esos votos. Sin embargo, hemos escuchado que para ciertas cosas se necesita una mayoría simple y en otros casos una mayoría calificada. ¿Qué significan estos términos? ¿En qué casos se aplican? Bien, pues en esta ocasión lo vamos a explicar. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? La Cámara de Diputados tiene una serie de funciones que son trascendentales para el país. No solamente hacen leyes, como normalmente se dice, sino que también pueden aprobar cambios importantes que van a repercutir en nuestra vida económica, social, legal y hasta cultural. Si ustedes no conocen nuestro video que explica las funciones de los diputados, en la descripción de este video y aquí les dejo un enlace para que lo vayan a ver una vez que hayan acabado este capítulo. Para poder tomar una decisión, la Cámara de Diputados requiere realizar una votación. Así, en una sesión de pleno es necesario que se encuentren al menos 334 diputados presentes. Esto es aproximadamente 2/3 partes de la totalidad de los 500 diputados que integran la Cámara. A esto se le denomina quórum. Y si hubiera menos diputados, el quórum no se cumpliría y la votación no podría llevarse a cabo. Debo decirles que lo mismo ocurre en la Cámara de Senadores, solo que en este caso son 128 senadores y el quórum se logra con una asistencia mínima de 65 senadores. Aquí la regla es la mitad más 1, pero para nuestros ejemplos nos vamos a centrar en los diputados. Bien, pues en algunos casos se necesitará que una mayoría simple defina la votación. En otros casos será necesario que el resultado de la votación sea una mayoría calificada. Como los términos aún son confusos, vamos a definirlos con claridad. Mayoría simple. Porcentaje de votación que corresponde al mayor número de votos de los legisladores que se encuentran presentes en el salón de plenos y no a la mayoría de los integrantes de la Cámara de que se trate. La votación puede ser de dos tipos, votación nominal o votación económica. En un momento definimos lo de nominal y económica, pero primero hay que decir que con la mayoría simple basta con que sea la mitad más 1 de los diputados presentes para que la votación sea válida. No es necesario que estén presentes los 500 diputados, sino basta con que haya quórum, es decir, que estén presentes al menos 334 diputados. Vamos a ver este ejemplo gráfico. Supongamos que hay presentes en el salón de plenos 350 diputados. Son suficientes para que haya quórum y se realiza una votación para aprobar una ley. El resultado da los siguientes números: 176 votos a favor y 174 votos en contra. Como podemos ver, hay un solo voto de diferencia entre una posición y la otra. Bueno, pues con eso basta para aprobar la ley. Se ha alcanzado la mayoría simple, lo que cotidianamente llamamos la mitad más 1. Mayoría absoluta. Ah, caray, esta no la habíamos mencionado aún. La mayoría absoluta puede definirse como el porcentaje de votación correspondiente a la mitad más 1 de los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión al momento de tomar una decisión o realizar una votación. Para no confundirnos con la mayoría simple, debemos decir que en la mayoría absoluta se requiere la presencia de los 500 diputados o 128 senadores. Cuando la votación dé como resultado la mitad más 1, se obtiene la mayoría absoluta. Pero repito, solo cuando estén presentes la totalidad de los 500 diputados o 128 senadores. El ejemplo nos muestra que con 251 votos a favor y 249 en contra, se aprueba una ley en la Cámara de Diputados mediante una mayoría absoluta. Mayoría calificada. Es la que exige un porcentaje especial de votación. En el Congreso mexicano esta corresponde a las 2/3 partes, cuando menos,
de los legisladores que se encuentren presentes en el salón de plenos de alguna de las cámaras del Congreso al momento de tomar una decisión o realizar una votación. Regresemos a nuestro ejemplo en el cual hay presentes 350 diputados en el salón de plenos. Bueno, para que en la votación haya una mayoría calificada, debería haber al menos 234 votos a favor para que de esta manera se aprobara esta ley. Ahora, si estuvieran presentes en ese momento los 500 legisladores, se requerirán 334 votos para alcanzar una mayoría calificada. En la Cámara de Senadores se requerirían 85 de 128 legisladores para lograr dicha mayoría. Espero que esté quedando claro. ¿Qué significa votación nominal y votación económica? Cuando se hacen estos procesos de votación, en muchos casos se recurre a la votación nominal, lo que significa que el secretario o secretaria del Congreso pasa lista mencionando nombre por nombre de los diputados pidiéndole el sentido de su voto. El diputado o diputada en cuestión dice a través de su micrófono si vota en contra o a favor. Diputado fulano, y él responde a favor. Diputada fulana, y ella responde en contra. Así se hace hasta completar la lista de diputados presentes. Como pueden ver, este es el proceso de votación más largo porque toma mucho tiempo. Normalmente las decisiones más importantes se toman con este método. Y debo decirles ahora que la Cámara de Diputados se ha modernizado y también existe un sistema de votación en el cual, pues, el diputado cuando se abre la votación aprieta un botoncito por el sí o un botoncito por el no y listo. En un tablero aparecen los nombres de los que estuvieron a favor y los que estuvieron en contra. Esto ahorra mucho tiempo. Le informo que se emitieron 342 votos a favor, 103 en contra y una abstención. Aprobado y comuníquese. En el caso de la votación económica, simplemente se le pide a los presentes que levanten la mano ante una pregunta. Por ejemplo, levanten la mano los que están a favor de declarar un receso. Todos los diputados levantan la mano o la dejan abajo, mientras los secretarios cuentan las manos alzadas que se pueden ver para obtener un resultado. Como ven, este es el proceso más rápido. Por cierto, normalmente las decisiones poco trascendentes se hacen con este método. Aquí quiero aprovechar para invitarlos a que den like a este video, se suscriban y lo compartan con al menos una persona más. Esto nos ayuda a seguir con nuestra labor y a crecer. ¿En qué caso se usa la mayoría calificada? El que se solicite una mayoría calificada en el Congreso implica la necesidad de ampliar el consenso entre las fuerzas políticas integrantes, que vayan más allá de la simple mitad más uno de los votantes, sobre todo cuando se trate de determinadas reformas legales o asuntos trascendentes, donde se requiera, por su importancia, un apoyo considerable de los legisladores, es decir, cuando la decisión a tomar es sumamente importante para el país. En este sentido, encontraremos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 135, referente al proceso que se tiene que seguir para reformarla, determina que la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. Esto quiere decir que la Constitución debe ser rígida, es decir, que no sea fácil de reformar. Por ello, se requiere de una mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes de los miembros de las cámaras presentes en la sesión respectiva. De esta forma, no cualquiera puede llegar a cambiar la Constitución a voluntad o por capricho. Para cambiar la Constitución se necesitará siempre del consenso de una mayoría más amplia de los legisladores en la Cámara. Por eso, se recurre a la mayoría calificada. Como pueden darse cuenta, la mayoría calificada se exige de una manera especial cuando la intención es cambiar o reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Simplificando,
La mayoría simple requiere al menos la mitad más 1 para ganar una votación. En cambio, la mayoría calificada requiere al menos las 2/3 partes de los votos para ganar una votación. Les quisiera dejar un ejercicio para que lo contesten en los comentarios. Si hubiese en el salón de plenos 400 diputados decidiendo la aprobación de una ley, ¿cuántos votos se necesitarían para aprobarla por mayoría simple y cuántos votos por mayoría calificada? Pongan su respuesta en los comentarios. Ahí tienen esta definición. ¿Qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.